Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos ministrando desde Henderson, North Carolina, ¿verdad? Como siempre le hemos dicho, ¿verdad? Y esperamos no cansarle, que Henderson, ¿verdad? Es un lugar muy precioso. Es un lugar, ¿verdad? Estratégico, porque Henderson está, siendo North Carolina un lugar muy plano, Henderson está en lo alto. Y todo lugar en lo alto es un lugar de autoridad. Por eso, ¿verdad? Cuando viene el frío, es más frío que los demás lugares. Y si viene la calor, es más caliente que los demás lugares. Esa es la naturaleza de un lugar alto, que en tiempos calientes es más caliente que otros lugares, y en tiempos fríos es más frío. Por eso es que nos gusta tanto, porque es muy frío. Lo amamos porque es frío. Así es, verdad, que eso es lo que sentimos por Henderson, verdad, y por eso hablamos de esa manera. Si no sintiéramos, verdad, lo que sentimos, verdad, pues no dijéramos nada, lo calláramos. Así es, verdad, de que, porque pues nosotros tenemos que amar el lugar donde nosotros nos encontramos, el que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es como parte de nosotros. Amén. O sea, ¿verdad? Este lugar donde nosotros vivimos, nosotros habitamos, es como parte de nuestra vida. Si no nos dijera el Señor que oremos por el lugar donde nos encontramos, para que así, si el lugar donde nosotros nos encontramos prospera, entonces nosotros también prosperaremos. Por eso, ¿verdad? Es que tenemos que amar el lugar donde nos encontramos. Así es, ¿verdad? Que vamos a ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Acuérdese que estamos, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Lo que son, estas son profecías. Acuérdese, ¿verdad? Que fueron, toda la palabra, ¿verdad? Es profecía. Pero estas profecías que estamos viendo, ¿verdad? Son las del último tiempo. Que el mismo Señor Jesús lo dio. Y él, ¿verdad? También dijo, ¿verdad?, que era necesario que todo lo que estaba escrito o todo lo que había sido dicho se cumpliera. ¿Qué fue lo que fue dicho, verdad? Bueno, lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Por eso dijo él que es necesario, dijo, que esto suceda para que se cumpla todo lo ya dicho. Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, en este tiempo tenemos que conocer lo que ha de venir, el tiempo en el que estamos. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, de que se va a poner muy peligroso, se va a poner muy difícil. Y nosotros tenemos que saber cómo es que vamos a escapar y cómo y de qué es que tenemos que vivir. Hay algo, ¿verdad?, que le voy a decir, ¿verdad?, le voy a adelantar, y esto yo sé, yo creo, yo entiendo que esto así es. Hay un rabino, ¿verdad?, que es ya un judío mesiánico. Cuando decimos, ¿verdad?, judío mesiánico, ¿verdad?, a veces hay personas o muchas personas que se molestan cuando se dicen judíos mesiánicos. ¿Por qué se les llama judíos mesiánicos, verdad? Bueno, porque el judío mesiánico es porque cree ya en el Mesías. Por eso se llama mesiánico, porque ya cree en el Mesías, en el Señor Jesús. Y los demás no creen, por eso no se les llama judíos mesiánicos. Pero cuando ellos ya se convierten al cristianismo, entonces ya se les llama. ¿O por qué cree usted que los llaman a nosotros cristianos? Porque llevamos el nombre de Cristo. Entonces, ¿verdad?, porque dice, ¿verdad?, en la misma escritura, en el libro de Hechos, ¿verdad?, que por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo Jesús, en Cristo el Yeshua. Entonces, ¿verdad?, es lo mismo. Un judío que se convierte al cristianismo se le llama judío mesiánico. Una persona del mundo, ¿verdad?, que se convierte al cristianismo se le llama cristiano. ¿Verdad que no tenemos por qué enojarnos? No tenemos por qué molestarnos, ¿verdad?, porque es la misma causa.
O sea, uno viene de un lado, ¿verdad? Y el otro viene del otro, pero vienen al mismo sitio, al mismo lugar, que es a creer en el que murió en la cruz del Calvario. Aclaro esto, ¿verdad? Porque como le digo, hay personas que no les gusta que uno diga judíos mesiánicos. Así, ¿verdad? Que les vamos a pedir a todos aquellos, ¿verdad?, que vean este mensaje, ¿verdad? Este video, que nos ayuden. Que se den cuenta que estamos ya, ¿verdad?, en los últimos días o en los últimos años. Ya no podemos decir que ya estamos en los últimos tiempos, ya no, eso ya pasó. Ya estamos en los últimos años. Entonces, ¿verdad? Y como ya estamos en los últimos años, es sumamente necesario que nosotros conozcamos lo que va a pasar y cuándo va a pasar para que nosotros podamos, ¿verdad?, escapar y poder hacer lo que tengamos que hacer en ese momento. Ahorita, ¿verdad?, como estamos viendo, ¿verdad?, hemos dicho, ¿verdad?, y todos sabemos, los que entendemos esta palabra, que Israel es el reloj de Dios. Y ese reloj, como lo he dicho, ¿verdad?, lo he estado diciendo en estas enseñanzas, ese reloj se está acelerando. Si no, mire, ¿verdad?, lo que está sucediendo, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad?, que no sea, ¿verdad?, lo que la palabra, ¿verdad?, nos está diciendo, que esto ya se vaya a desatar. Porque si esto, ¿verdad?, lo fuese así, pues entonces yo no sé qué vamos a hacer. Por eso, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, que entender entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo, para que así, como dijo el Señor Jesús, podamos escapar. Estuvimos, ¿verdad?, meditando, ¿verdad?, en el versículo, ¿verdad?, el capítulo 24 de Mateo y el versículo 9, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, vamos a volverlo a leer, ¿verdad?, porque es necesario, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, volvamos, a ver, ¿verdad?, lo que aquí está escrito, lo que él dijo. Amén. Y la leemos, ¿verdad?, en la autoridad del Padre, que dice así, la palabra del Señor, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis, dice, aborrecidos de toda la gente. Aquí parémoslos. Dice, ¿verdad?, que los van a perseguir, ¿verdad? Y los van a matar, dice. ¿A quiénes van a perseguir y a quiénes van a matar? A los judíos y a los cristianos. Entonces, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Dice que los van a perseguir. Ahora, ¿quiénes son los que los van a perseguir? Dice, ¿verdad?, que una verdad de las que se ha visto y hay documentales, ¿verdad?, que ha perseguido cristianos o judíos y ya cristianos, ha sido la iglesia católica. Con esto no los estoy ofendiendo, no, porque lo han hecho. Tampoco lo estoy juzgando, porque el que los va a juzgar es el Señor. Pero es la verdad, es una realidad que nosotros no podemos, ni ellos pueden esconder, ni nosotros podemos hacer a un lado. Porque aquí lo está diciendo, que los iban a perseguir, que los iban a matar. Y eso, ¿verdad?, ya vino sucediendo desde hace un tiempo, ¿verdad? Ahora, pero viene otra vez el tiempo, ¿verdad?, donde va a ser todavía más peligroso. Ahora, ¿verdad?, no solo podemos mencionar, ¿verdad?, la Iglesia Católica, también, ¿verdad?, lo que se le llamó, ¿verdad?, el tiempo de Jesús, ¿verdad? Bueno, el tiempo tanto del tiempo de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, como también, ¿verdad?, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad?, que fueron los fariseos y los escribas. Fueron los otros, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, también, ¿verdad?, el enemigo se levantó a través de ellos y persiguió la iglesia y mató a varios de los apóstoles. Los castigaban, los metían, ¿verdad?, los sacaban de las sinagogas, ¿verdad?, y los arrastraban. Fue una persecución muy grande que hubo en ese entonces. Entonces, ¿cómo nosotros, viendo todo esto que dice la misma palabra, cómo podemos decir de que eso no es verdad? ¿O cómo podemos nosotros evadir tal cosa? No tenemos que aceptarlo porque eso así va a ser. Yo dije, ¿verdad?, que
que a partir de esa enseñanza que el Señor me había dado, ¿verdad? Las cosas iban a empeorar. Como le dije también, ¿verdad? Cuando el Señor me dio la visión, ¿verdad? De que la tierra estaba bajo de juicio. Que le digo, ¿verdad? Que me dio la visión en el cielo, ¿verdad? Y que eso fue un viernes como a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y el siguiente día, ¿verdad? El volcán Kilauea comenzó a hacer erupción. Y de ahí para acá, pues los volcanes se desataron, los temblores se desataron. Ahora, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? En esto que está sucediendo, póngase a pensar, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Comienzo a hablar, ¿verdad? Y siento el deseo de mi espíritu de hablar de estas cosas. Ahora, mientras yo sentía, ¿verdad? El deseo de hablar de estas cosas, el sábado, ¿verdad? En la mañana, Israel es atacado. Entonces, ¿verdad? Imagínate el deseo que yo estaba sintiendo de mi espíritu de que tenía que enseñar acerca de esto, se confirma. ¿Cómo se confirma? Bueno, con lo que aquí está diciendo. O sea, ¿verdad? Yo siento en mi espíritu a hablar de estas cosas y para confirmarlo, pues Israel, ¿verdad? Entra en guerra. Y eso, ¿verdad? Me da la certeza, la seguridad que sí es necesario de que entonces hable de estas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque es el fin del tiempo. Y nosotros tenemos que estar listos. Aquí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En el versículo 9, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Entonces, dice, os entregarán, dice, a tribulación. Dice, habrá mucha tribulación, dice, y os matarán y seréis, dice, aborrecidos de toda la gente. Entonces, ¿verdad? Todo aquel, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Que de toda la gente. Y es difícil, hermanos, cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad? O la misma iglesia aborrece a otra iglesia. Es feo, hermano, cuando a uno lo invitan a un lugar, a otra iglesia, y los mismos hermanos de ahí te rechazan, te aborrecen. Es como que si tú fueras enemigo de ellos. Una vez, hermano, le voy a contar esto, me pasó, ¿verdad? Que me invitan, aquí en Henderson, me invitan, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? A una vela, ¿cómo le llamo? Velación, ¿verdad? Había muerto una persona de los adventistas, del séptimo día. Y alguien era amigo ahí, iba y me dijo, pastor, yo quiero que vayamos. Y yo fui porque pues sí, ¿verdad? Pues me había invitado y tenía que ir. Ahora, yo iba a ir, ¿verdad? Porque me había invitado y porque era una persona que había fallecido. Yo no tenía que hablar nada, absolutamente nada, porque eso no me tocaba a mí. Pero hermanos, desde que yo llegué ahí y el hermano que me llevó ahí, ¿verdad? Les presentó y les dijo que yo era pastor, no, hermano, fue como que algo se levantó. Y la persona encargada de esa iglesia, hermano, mire, como que era que no se sentía bien ahí. Y estaba en su lugar porque ella era la pastora ahí en ese lugar. Mire, era tan difícil el momento ahí de que las personas me daban la espalda. Y entonces, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Que los iban a aborrecer. Y dice que toda la gente nos iban a aborrecer. Por eso yo le he dicho, ¿verdad? Que no porque una persona diga que es cristiano, no crea usted que es cristiano. Porque ¿cómo va a ser usted cristiano? ¿Cómo va a tener el Espíritu de Dios? Y usted va a aborrecer a las personas o los va a rechazar. Nada más porque así. No, hermano, porque el que aborrece, el espíritu que aborrece a los hijos de Dios, el espíritu del mundo, es el espíritu del anticristo. Ese es el que aborrece a los hijos de Dios. Y hablan mal de los hijos de Dios. Por eso, ¿verdad? Si usted ve a alguien, ¿verdad? Hablando mal de mí, dése cuenta de que esa persona no es el espíritu de Dios que tiene. Es el espíritu del mundo, es el espíritu del anticristo.
Aquel que me critica a mí, hermano, ese no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no puede criticarme. Porque yo soy un siervo del Señor. El Espíritu Santo no puede hacer eso. Y aunque yo estuviera haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo siempre se va a callar. ¿Y por qué se va a callar? Bueno, porque Él sabe que dice la misma palabra, que si estoy caído, Él mismo me va a levantar. Por eso el Espíritu Santo no puede criticar, hermano, a sus siervos, sino que los ayuda, los levanta, los restaura. Entonces, cuando nosotros vemos a la clase de personas que dicen ser cristianos, pero critican en especial a los siervos del Señor, hermanos, eso no es el Espíritu de Dios. Ese es el espíritu del mundo, es el espíritu del anticristo. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo entonces podemos nosotros ser amigos de tales personas? ¿Ah? Nosotros no podemos ser amigos, hermanos, confiar en tales personas. La misma palabra dice que no podemos hacer alianzas ni yugos desiguales. Porque si las personas, ¿verdad? Como dice aquí, que los iban a odiar y nos iban a aborrecer, que era lo mismo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? El Salmo 5.9. Salmo 5.9 dice que no son sinceros. Tienen un corazón perverso, dice. Hay odio, dice, en sus corazones. Hay lascivia, dice. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque aunque digan que están en una congregación, no es, por decir así, no es una herramienta que nos dé la seguridad, la certeza de que esa persona sí nos ama. Porque el que te ama no te desea mal. El que te ama nunca va a decir ni lo que tú tienes, ni que te vaya mal. Siempre te va a desear lo mejor. Sí, ¿por qué? Porque el que verdaderamente ama, desea el bien para los demás, bueno, porque si eso es lo que desea él para los demás, eso mismo va a recibir él de parte de Dios. Amén. O sea, si nosotros amamos y declaramos bendición hacia los demás, entonces Dios va a bendecir a esa persona. Dios, con eso, ¿verdad? Que esa persona está bendiciendo, declarando bendición sobre los demás, de esa manera Dios lo va a bendecir a él. Aunque no lo esté pidiendo, sino porque está declarando bendición sobre los demás. Entonces, eso, ¿verdad? Es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no habla en mal de los demás, no desea el mal de los demás. O sea, el verdadero cristiano, ¿verdad? Hace, ¿verdad? Esa separación, ¿verdad? De que él no es igual a esas personas. No. Y aunque se junten, ¿verdad? Puede estar en una reunión, ¿verdad? Pueden haber ahí 5 o 6 personas, ¿verdad? Y tal vez 5 personas, deja 6, uno es el verdadero cristiano y los otros 5 no son verdaderos cristianos. Y comienza, ¿verdad? Tal vez es una reunión de comida, ¿verdad? Y comienzan las personas ahí a comenzar a hablar de los demás. Porque, mire, hermano, le voy a decir algo. Si alguna cosa es peligrosísima, es asistir a una reunión de comida. Eso es lo más peligroso que hay. O sea, cuando a uno lo invitan a comer, eso es peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque en esas reuniones donde se da el juzgar, el criticar a los demás. ¿O acaso no fue así cuando no fue en una comida, cuando Judas se levantó en contra del Señor? ¿No fue ahí? ¿No dijo Jesús, el que moje, dijo, el pan en el vaso juntamente conmigo? Ese es el traidor.
o el que me va a traicionar. ¿No es buena la comida? Por eso, hermanos, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser entendidos. Por eso dijo el mismo Pablo, dijo, mejor no comer, dijo. Si fuera posible, es mejor no comer. Porque hay peligro, hermanos. Si no hubiera peligro, no lo dijera la palabra. Pero como nosotros no sabemos, no entendemos, no, pues los encantan. Están en las reuniones, más cuando hay comida. Sin saber lo que allí puede pasar. Porque ese es el momento propicio para cualquier cosa levantarse ahí dentro de la reunión. Por eso es verdad que tenemos que tener cuidado. Hasta de esas cosas, hermanos. Ahora imaginen usted, si todo lo demás iba a ser peligroso, ¿verdad? Imaginen, hasta estas cosas se van a convertir en un cuchillo. Y nosotros tenemos que ser sabios. Vimos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que íbamos a hacer, que los iban a decir, entonces dice, os entregarán de la tribulación y os matarán y seréis, dice, aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dijo el Señor. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad? El problema, el nombre del Señor. O sea, por esa razón, la gente nos iba a odiar, nos iba a aborrecer. Algunos dicen que los iban a matar. Solo por eso, imagínense usted. Por eso, ¿verdad? Nos rechazan. No es que los levantemos en contra de las personas, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque por esa causa nos iban a odiar. ¿Usted cree que por estar diciendo estas cosas aquí yo, muchas personas se van a levantar en contra mía? Ahora, ¿por qué? ¿Porque estoy diciendo algo que es mentira? No, si lo que yo estoy diciendo aquí es lo que he recibido, que tengo que decir todas estas cosas. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se aperciban. Para eso es. Para que mañana cuando vengan las cosas difíciles, nosotros estemos listos y sepamos qué hacer. Ahora, porque se va a poner difícil. Así es verdad que ahora vamos a ir a Lucas. Sí, Lucas 21. Porque ahí es donde viene, ¿verdad? Todo lo demás, como dicen, el desenlace de toda esta historia. Aquí vamos a estar un buen rato. Y vamos a irnos, va, ahí donde dice en el capítulo 21 y verso 5. Acuérdense, ¿verdad? Que en parte de esta enseñanza está hablando, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Que está hablando, ¿verdad? El capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Yo veo en Lucas como que hay más, como que Lucas, ¿verdad? Lo explicó como más ampliamente, o como que recibió más todavía, más revelación acerca de estos sucesos o de estos eventos en el cual estamos entrando. Amén. Por eso vean, de que usted ve el capítulo 21 de Lucas, usted se da cuenta que hay como una puerta abierta acerca de todas estas cosas. Amén. Y dice la palabra del Señor, ya verdad, en el 21:5 de Lucas, dice, y a uno dice que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Dijo, oiga bien, ¿verdad? ¿Qué era lo que los discípulos estaban admirando? La obra del templo y todo lo que había en él. Ahora, ¿acaso no fue ese templo el que Jesús iba a purificar o purificó? Ese mismo era.
Ahora, pero cuando viniera, ¿verdad?, el tiempo del juicio, ¿qué iba a pasar con ese templo? Lo iban a destruir. Por eso él dijo, no se fijen en eso. Por eso nosotros no podemos perder tiempo en andar, como decir, como decir, pues lo que hacemos, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad?, decimos, no, qué grande lo que el hombre ha hecho, ¿verdad?, que esto, lo otro, y por ahí nos vamos, ¿verdad? Elogiando, pensando, ¿verdad?, de que como que si eso fuera eterno. O sea, ¿verdad?, las cosas de este mundo son pasajeras. Aún, ¿verdad?, el templo era pasajero. ¿Por qué era pasajero? Bueno, porque vendría un día, ¿verdad? No solo iba a pasar esa vez, ya había sucedido otras veces que lo habían destruido, pero lo habían reconstruido. Pero esta vez ya iba a ser, ¿verdad?, por un periodo muy largo en el cual el templo iba a ser destruido. Amén. Porque después de ese ya no hubo otro templo. No lo ha habido. Ahora, ¿lo va a volver a levantar? Sí, porque, como dijo Jesús, lo que ya fue dicho tenía que cumplirse. O sea, él dijo, los profetas dijeron que iba a haber otro templo y tienen que volverlo a construir. Ahora, ¿quiénes son, verdad, los que van a construir ese templo? Es lo maravilloso. Así es, verdad, pero aquí, verdad, vemos, verdad, que el Señor les dice así, verdad, ellos le dijeron, le hablaron, verdad, del templo y de lo bonito que estaba, verdad, de las maravillas que tenía, pero en el versículo 6 dice así, y en cuanto a estas cosas, dije, que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea. ¿Y qué decía en Mateo? ¿Ah? ¿Qué decía en Mateo? Mateo no decía destruida, porque en otras escrituras dice derruida. Entonces, ¿verdad? Aquí dice destruida, como en el lenguaje que nosotros hablamos. Por eso, ¿verdad? Aquí en Lucas está más claro de lo que va a pasar. Ahora, ¿verdad? Él dijo, ven estas cosas, dijo él. Días vendrán, dijo, y ¿qué estaba haciendo ahí? Profetizando. Estaba profetizando sobre qué? Sobre el templo. Sobre eso estaba profetizando de lo que iba a venir 70 años después. No solo, ¿verdad? Porque el templo era como el símbolo, ¿verdad? De lo que iba a ser destruido, pero no solo eso. ¿Por qué? Porque era una guerra que iba a haber, iba a ser una invasión al pueblo de Israel que iba a suceder, ¿verdad? Y lo iban a destruir. ¿Quiénes fueron esos ejércitos, verdad? Pues fueron los romanos. Se dice, ¿verdad?, que fue Tito. Pero eso sucedió 70 años después de haberlo dicho el Señor Jesús. Así es, verdad, que allí se cumplió, ¿verdad? Eso que estamos viendo ahí. Y el 7 dice, y le preguntaron, aquí viene, ¿verdad? Esto era bueno de los discípulos. Los discípulos eran las personas, ¿verdad?, también algunos profetas, que eran personas que si no entendían, le preguntaban. Y nosotros no tenemos eso, no entendemos y ahí lo dejamos. Bueno, pues aquí no entiendo, hay que hacer esto. No le pedimos al Señor que nos diga qué significa eso. Si no, ¿verdad?, que lo de preguntarle, como le digo, agarramos y decimos, no, pues esto no lo entiendo, Señor. Y como no lo entiendo, pues lo paso. Y los quedamos sin entender. ¿Usted cree que así vamos a aprender a conocer al Señor? No, no entendiendo lo que ahí está escrito. Es difícil, hermano, cuando uno oye decir esto que le voy a decir. Cuando hacen encuestas acerca, ¿verdad?, de los cristianos, de las personas que dicen ser cristianos, que dicen que el 45% de los cristianos no leen la Biblia. Y entonces, ¿cómo se van a dar cuenta de las cosas que han de venir y de lo que Dios tiene ahí para ellos? ¿Ah?
Si, mire, solo hay dos cosas que pueden acercarte a Dios. ¿Crees que tú comas de este libro? Que tú lo leas día y noche. O sea, para que tú conozcas a Dios, tú tienes que comer de este libro. Por eso le dijo al profeta, cómetelo. ¿Pero qué es comer? Leerlo, escudriñarlo. Entonces, dice va que el 45% de esa encuesta dice que los 45 personas, el 45% de los cristianos no leen la Biblia. Están secos, están tostados. Sí, porque ¿qué conocimiento tienen entonces de lo espiritual? Nada. Y yo lo estaba viendo yo ayer. Entonces, ahí podemos ver lo alejado que nosotros estamos del Señor. Porque cada día, o sea, entre más nosotros leemos las escrituras y oramos, porque esas son las dos, por decir así, ¿verdad? Las dos herramientas. Leer y orar. O sea, la Biblia dice, va, escudriñar. Dice que escudriñemos las escrituras, que es leer las escrituras. Y oremos. Ahora, pero pongan a pensar, si no leemos y ni oramos. No, si nosotros de verdad que estamos, pero muy raquíticos, estamos muy raquitos espiritualmente. El viento, pasa un viento y, no, hombre, lo lleva el viento porque estamos muy flaquitos. Espiritualmente. O sea, cualquier cosita viene, ¿verdad? Y no, y los pega fuerte. Y pensamos, ver que no, que nos está pasando lo más fuerte. Y no es eso, pues, sino que lo que nos está pasando es poquito, es bien poquito. Pero como nosotros estamos tan flacos, ¿qué pasa? Porque cuando nosotros, ¿verdad? Estamos alimentados, bien alimentados, así como comemos tortilla, pan, ¿verdad? Comemos de todo, ¿verdad? Que no se nos escapa. Entonces, ¿verdad? Así como se fortalece nuestro cuerpo natural con las tortillas, ¿verdad? Con los tacos, ¿verdad? Con los guacamoles, como que le llaman. Con todo, ¿verdad? La comida que usted puede imaginarse, ¿verdad? Eso fortalece nuestro cuerpo. Ahora, pero esta comida que es la palabra de Dios, oiga bien, la comida que es la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros no leemos? Entonces no estamos comiendo, o sea, si nosotros no leemos la palabra del Señor, no estamos comiendo. Eso quiere decir que estamos en un tremendo ayuno. Un tremendo ayuno espiritual, pero ese ayuno los va a matar, o ya los mató. Entonces, por eso necesitamos leer la palabra, o sea, orar y leer. Ese es el llamamiento, ¿verdad? Leer y orar, para estar fortalecidos. Entonces, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En el 6, dice, ¿verdad? El 7 dice ya, dice así, y le preguntaron, dice, diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mire qué pregunta tan importante. Lo que le hicieron los discípulos. Por eso le digo yo que es necesario preguntar. Preguntarle al Señor. Preguntarle a alguien que sepa, ¿verdad? De estas cosas que van a suceder, que están para suceder. Porque hay muchos, si te ve, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? En Mateo, ya le digo, Mateo 24, en Mateo 24, ¿verdad? Dice, ¿verdad? 24, 10 y 11 dice, muchos, dice, tropezarán, dice entonces, y se entregarán unos a otros, y unos con otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán
y se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros preguntar a alguien de confianza? Preguntarle al Señor, porque uno de los peores cosas que iba a suceder en este tiempo es el engaño. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora volvemos otra vez, ¿verdad? A Lucas, ¿verdad? Lucas 21, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, y le preguntaron diciendo, de maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal dice habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Así ve que vamos a decirles, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Pues usted tiene que decirle, porque si usted no le dice, entonces ¿cómo el maestro le puede enseñar? Ahora tenemos que decirle, maestro, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Para que así, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? También, así como a ellos se les dijo, también se nos diga a nosotros qué es lo que está haciendo el Señor ahora. Diciéndonos a través de su palabra lo que va a suceder para que nosotros tengamos cuidado. El 8 dice, y él entonces dijo, mire, ahí está la respuesta. ¿Por qué es necesario que le preguntemos, maestro, cuándo es el tiempo que estas cosas van a suceder? Porque es ahí cuando él responde. Si ellos, oiga bien, si ellos no le dicen, si no le preguntan, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Él no les dice, porque no estaban interesados. ¿Y qué pasa cuando nosotros tampoco no lo decimos? No estamos interesados. Puede haber, ¿verdad?, que no estamos interesados por varias razones. Una, porque nos gusta vivir en esta tierra. Dos, porque nos va bien. Tres, porque estamos enamorados de esta tierra. Y cuatro, porque lo que viene es difícil y no queremos pasar por ese trago tan duro, amargo. Pero sea que lo decíamos o no lo decíamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hermanos, que vamos a pasar, lo vamos a pasar. Y es mejor que pidamos sabiduría antes para que lo podamos hacer y se nos haga fácil. Amén. O sea, estas son cosas que no se pueden no pueden dar marcha atrás. Estas son cosas que van a suceder y están por venir. El tiempo de dolores ha comenzado. Por eso, así dijo él, ¿verdad? Por eso dice en el 8, él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados otra vez, ¿verdad? Porque vendrán, dice, muchos, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, oiga bien, más no vayáis, dice, en pos de ellos. O sea, ¿verdad? Dios, no les vayan a creer, ni los vayan a seguir. O sea, van a venir, digo, toda esta gente se van a levantar, y los van a querer engañar, pero no vayan, no les crean, no los escuchen, pero tampoco, dijo él, vayan en pos de ellos. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. El que el Señor Jesús dijo que iba a enviar para que nos enseñara, nos capacitara, los instruyera, para que así nosotros, ¿verdad? Sabemos que si el Espíritu Santo nos enseña, nosotros siempre vamos a tener palabras que enseñar. Sí, porque el Espíritu Santo no solo los va a instruir para nuestro propio bien, sino que nos va a instruir para que enseñemos a los demás. Enseñemos a los demás, ¿verdad? Instruyamos a los demás, advirtamos a los demás. Amén. Y el 9 dice, y cuando oigáis, dice, de guerras y de sediciones, no os alarméis, dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin de no será inmediatamente. Eso que decir, estos son los comienzos, son los principios de dolor, pero él dijo, el fin no es todavía.
Esto no es el fin, dijo él. Porque como les digo, ¿verdad? Todo lo que entendemos esto, ¿verdad? Que estamos hablando aquí, en especial, ¿verdad? Lo que se les llaman los judíos mesiánicos, porque el judío mesiánico tiene, ¿verdad? Un conocimiento mayor que la mayoría de la iglesia cristiana tiene. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los de las promesas. Ellos son los dueños del pacto. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que yo soy mejor que un judío mesiánico. No, hermanos, ellos tienen el pacto. De ellos son los pactos, de ellos son las promesas. Entonces, ellos, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Ellos conocen, por decir así, los lugares, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? A través de la historia ellos saben reconocer, entender geográficamente dónde está cada país que es enemigo de Israel. Si antes, ¿verdad? Por decir así, en la antigüedad tenía un nombre y ahora tiene otro nombre, ellos lo saben, por decir, localizar. Ellos saben muy bien de cuáles, por decir así, ¿verdad? De todos los enemigos que mencionan en el Antiguo Testamento, ellos bien saben qué países son en este tiempo actual o en esta época. O sea, ellos los conocen, por eso nosotros necesitamos, ¿verdad? Por decir así, yo necesito, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Lo que ellos dicen. Ahora, sí hay cositas, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo, sí, pero en cuestión del conocimiento, ¿verdad? De lo que como, ¿verdad? Se llaman los países ahora en día, quiénes son los enemigos de Israel o de Dios, hermanos, ellos lo saben. Ellos lo saben muy bien. Y la iglesia no sabe eso. La mayoría de la iglesia, imagínate si dice que el 45% no lee la Biblia. ¿Qué conocimiento? Si esa iglesia está muerta. Como dijo Gigi Ávila, son huesos secos. Porque el que te da vida es la palabra. La que te fortalece la oración. O sea, la palabra es la que te da vida. O sea, la palabra del Señor para eso es, para dar vida. Pero la oración es para fortalecerte y para destruir las obras del diablo. Para eso es la oración. Por eso es necesario que nosotros lo hagamos. Dijo él, ¿verdad? Y en el 9 dice, cuando estas cosas, dijo, comienzan a suceder, no os alarméis, dijo. Porque es necesario, digo, que esto suceda. O sea, lo que está sucediendo es necesario, porque este es el cumplimiento de lo que ya estaba dicho. Entonces, ¿por qué va a ser necesario? Bueno, porque si no hubiera sido así, si estas cosas no se hubieran escrito, nosotros nos despertamos a tal suceso. O sea, ¿verdad? Esto nos despierta. Cuando comenzamos a ver esto que está escrito aquí, que son profecías y que ya están cumpliendo, entonces eso nos despierta. Para que nosotros demos cuenta, ¿verdad? De que algo viene a la tierra. Y que es el fin. Porque todo lo que vemos desde el cielo hasta la tierra y todo lo que hay en ellos es perecedero. Esto tiene que terminar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero tenemos que entenderlo. Y tenemos que pasarlo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dice que Él es poderoso para podernos sostener aún en la tribulación. Si en el tiempo, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba pasando por el desierto, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que no tenían pan para comer, ¿verdad? Y le pidieron, ¿verdad? Pan. ¿Qué hizo Él? No les dijo, esta noche comienza a llover y mañana ustedes comienzan a sembrar. No les dijo eso. Sino, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que le dijo a Moisés, dile al pueblo que se aliste, porque mañana les voy a mandar comida.
Y no crea usted que le mandó cualquier comida. No crea usted que le mandó lo que usted dice que es bueno, los escamoles. Y que le mandó eso que dice usted que es sabroso, que son ¿cómo se llama? Las langostas. Nada de eso le mandó. Le mandó, dice, pan del cielo. Porque le mandó el maná. Y dice que esa es comida de ángeles. Entonces, ¿verdad? Si él, ¿verdad? En ese tiempo alimentó a su pueblo de esa manera, ¿usted cree que no lo va a volver a hacer? Amén. Lo va a volver a hacer. Pero no es porque estemos de holgazanes, sino por la tribulación que vamos a estar viviendo en ese tiempo. Amén. O sea, no es porque no queramos trabajar, no, si fuera porque no queremos trabajar, hermano, si él dice que el que no trabaja debido a que no coma. ¿Usted cree que si estuviéramos en tiempos normales y dijimos, no, pues Dios ha prometido de que me va a alimentar y que dijo, el Señor Jesús le dijo al diablo que no solo del pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Así que yo no voy a trabajar. Hay que ver a Dios cómo hace. Hermanos, los vamos a morir del hambre y los van a correr de la casa. Porque los van a quitar la luz y todo lo que tenemos ahí. Porque todavía no estamos en ese tiempo. Pero cuando estemos en ese tiempo, entonces Él se va a hacer cargo. Ahora, ¿verdad? Quiero contarle esto, antes, ¿verdad? De que terminemos en 5 minutos, espero terminar esto que le voy a contar, porque estoy hablando, exactamente estoy hablando de esto. Hay un siervo del Señor, ¿verdad? Que es que le digo, un rabino mesiánico, que él dice que la Biblia habla de una guerra, ¿va? Pero él dice que una guerra, y yo entiendo que son 3 guerras las que van a haber, 3 eventos, pero él solo menciona uno, que es el de Gog y Magog. Entonces pero dice que esa guerra va a ser una guerra tremenda, que es la que el hombre dice que es la tercera guerra mundial. Ahora, ¿verdad? Este rabino dice que cuando esto suceda, va a ser tan destructible esta guerra, de que dice que vamos a volver a los tiempos de las cavernas que le decían. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a habitar en cuevas. Entonces, ¿verdad? Cuando yo, ¿verdad? Oigo, ¿verdad? Esto que está diciendo él, ¿verdad? Acerca de que esa guerra va a ser bien fuerte, bien, que va a destruir todo. Y que vamos a volver a los tiempos de las cavernas. Entonces, me viene, ¿verdad? A mi espíritu 2 visiones que yo he tenido. Donde yo veo de que sí vivimos en los montes. Y no vivimos en los montes, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos de paz. Vivimos en los montes porque estamos escapando de los peligros que hay en las ciudades. Porque va a ser tiempo de guerra. Muy difícil. Ahora, yo le digo a Lucy de que yo le decía hace unos días, ¿verdad? Que fuera mejor, a causa de lo que viene, de que nosotros lo fuéramos para nuestros países. Pues son nuestros países. Pero en esas visiones yo veo de que es aquí en Estados Unidos donde nosotros estamos. Que esos montes no son montes de allá de nuestros países, son montes de aquí de Estados Unidos. Así es, hermano. Note bien, ese hombre lo estaba diciendo ayer en una conferencia. Porque estaba hablando de la guerra que dice la palabra de Gog y Magog. Y entonces cuando él estaba diciendo eso, ¿verdad? Me viene del espíritu las 2 visiones que yo he tenido. Donde yo veo que estamos en guerra, pero que nosotros vivimos en el monte. Yo veía casas en el monte, pero que no vivíamos como decir en paz. ¿Por qué no vivíamos en paz? Porque estábamos viviendo en tiempos de guerra. Y entonces y los aviones militares o de combate andan volando. Y nosotros escondemos de que no los vayan a ver. Entonces y estos son los tiempos que se avecinan. Entonces no te bien, ¿cómo yo voy a hablar ahora de esto, verdad?
Y ayer este hombre estaba dando esa conferencia en Nueva York. Y la parte 3 de esa conferencia no la he visto. Pero no te bien, ¿verdad? Cómo ahora estoy hablando de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros tenemos que atender. Porque si este hombre lo está diciendo y yo lo recibí, ¿verdad? En visión, entonces va a decir que dice que ya por 2 o 3 testigos la palabra queda zanjada. Eso quiere decir que es verdad. Que estas cosas van a venir. Y que nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, si tenemos una vida, ¿verdad? Donde nunca... Pongan a pensar esto que lo voy a decir. Y esto no es porque esté diciendo, por decir así, palabras oeces, sino porque es una realidad. En los tiempos de cuando Moisés venía con el pueblo, ¿sabe qué ocupaban para cuando iban al baño? Una pala. Porque no había un inodoro. Si no, verá que con la pala, tenían que cargar una pala, porque con la pala hacían un hoyito y allí hacían de sus necesidades. Y si vivimos en los montes, ¿no será lo mismo? No vamos a volver a tales porque es lo que va a suceder. O sea, vamos a volver otra vez a lo mismo. Y eso no cree usted que solo lo decimos, por decir, no solo lo dice este hombre, ni tampoco yo que recibí esas visiones, sino que personas que son, como decir, que son personas, ¿verdad? Muy estudiadas, ¿verdad? En la cuestión de la finanza. También hay una persona que conoce mucho de la finanza, que él dice que vamos a volver otra vez a los tiempos antiguos, donde dice que el pan se cocía con la leña. Y ahora, ¿quién quiere usar un palo de leña? No, hombre. Se nos ensucia la mano si agarramos un palo de leña. Vemos el palo de leña, ve y lo miramos las manos. No, dice, si agarro ese palo me va a lastimar mi mano. Pero vendrán esos días donde todas las delicadezas se nos van a terminar. Dele por hecho que si quiere subsistir, si quiere vivir, va a ir a buscar leña al monte, porque en el monte va a vivir y allí va a buscar. Ahora, ¿verdad? Quiere comer, ¿verdad? No quiere cocinar la carne allí en la casa porque le hace humo. Va al restaurante porque allá hay más y allí usted se llena como usted quiere. Pero vendrá esos días, oiga bien, vendrán esos días en el cual para comer tendrá que cazar, aunque sea una iguana. Le va a pasar a de las tribus de la selva, que para comer tienen que salir a cazar monos. Imagínese usted, ahora le tiene un asco a los monos o a las iguanas. Pero cuando vengan esos días, con tal de no morirse, se los va a comer. Esos son los tiempos, hermanos, que se avecinan. Y por eso tenemos que estar preparados. Porque esos tiempos, como dijo el Señor, ya están dichos. Solo tienen que cumplirse. Así, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? A elevar nuestra oración, ¿verdad? Al Creador, pidiéndole por su pueblo, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Y luego le pedimos a nuestro hermano Rubén